tiene extremos absolutos, pero sí puntos críticos en x es igual a 2 y x es igual a 4. Y una forma como se puede interpretar este problema es que tengo que graficar una función que tiene extremos relativos en x es igual a 2 y x es igual a 4, pero no absolutos en estos puntos. Incluso aquí hay un problema porque, digamos, extremos relativos, ¿cuál es el mínimo? ¿Cuál es el máximo? Está a criterio de 1. Entonces esta es una interpretación. Entonces esta es una función que tiene dominio de 1 a 5. Entonces sé que, digamos, supongamos que 2 es el mínimo relativo. Entonces aquí en 2 voy a graficar un mínimo y luego en 4 voy a graficar un máximo. Entonces una forma como haría esta gráfica es de esta forma. Sí, bueno, tal vez tengo que llegar un poco a 5. Entonces ustedes ven que si hago esta gráfica, en esta gráfica los extremos absolutos no están ni en 2 ni en 4. Entonces esto es una interpretación correcta, pero como se mira ese problema redactado, parece que en 1 en 5 no hay extremos absolutos. Entonces no hay extremos absolutos en todo el intervalo. Entonces lo que está pasando ahí es que si para que ocurra eso, el teorema nos garantizaba que si la función es continua y el intervalo es cerrado, hay un máximo absoluto y hay un mínimo absoluto. Entonces para que no hayan extremos absolutos tengo que contradecir una de las condiciones. El intervalo está cerrado, entonces lo único que me queda es, bueno, la función es continua. La función es continua, entonces si la función no es continua, no van a haber extremos absolutos. Entonces aquí la cuestión sería graficar una función que es continua. Entonces aquí hay varias formas de graficar una función que no es continua. Y solo en 2 en 4 tengo puntos, y ni siquiera dice extremos relativos, son puntos críticos. Entonces pueden graficar puntos de inflexión o todo eso, pero vamos a graficar máximos y mínimos relativos. Entonces una forma como yo miraría fácil de graficar este problema es con asíntotas. Dice eso, pero ahí sí. Yo lo que hice fue definir el intervalo porque lo abrí, pero es que el intervalo es cerrado. Ajá. Miremos, miremos aquí que... Yo lo hice con asíntotas también, pero no... Sí. Pero no sabía que estaba ahí. Sí, aquí hay un problema. Esto está bien, pero el dominio de esta función no está de 1 a 5, sino es 1 a 5 con el intervalo abierto. Entonces vamos a tener que pensar en otra... Sí, a la fuerza, sí. Sí. Hay una forma un poco más elegante de hacer esto, que es con las funciones definidas por pedazos. Entonces puedo hacer, digamos, como que esto. Entonces aquí hay un número crítico en x es igual a 2, un número crítico en x es igual a 4. Ahí vamos a bajar esta un poco, subir esta un poco. 1 y 5. Entonces hagamos esto. Entonces esto es una función que, digamos, tiene puntos críticos en 2 y en 4, pero que no tiene extremos absolutos. ¿Por qué? Porque aquí hay agujeros. Entonces esta es otra forma. Entonces ese problema está muy ambiguo. Es casi que un problema con infinitas soluciones. Casi que cualquier cosa que grafiquen se va a considerar como buena. Yo tengo duda en la B porque dice que hay un mínimo relativo en 2, pero también hay un mínimo absoluto. Sí, hagamos esa. Entonces hay un mínimo relativo en x es igual a 2, pero también aquí hay un mínimo absoluto. Y en 4, sí, 2 y 4. Y entonces hay un mínimo absoluto en x es igual a 2. Y si mal no estoy, el máximo absoluto está en x es igual a 5. Y un máximo local es 3. Ok. Hay varias respuestas, pero
aquí digamos está muy focalizado. Entonces yo lo que les recomendaría para este problema es, vamos a trabajar solo con, bueno, aquí la función puede tener valores o solo positivos o solo negativos. Voy a trabajar solo con valores positivos. Entonces yo sé que aquí tengo 1, 2, 3, 4 y 5. Muy bien. Entonces hay un mínimo relativo en x es igual a 2, pero este es el mínimo absoluto. Entonces este tiene que ser el valor más bajo. Pero como es el valor más bajo y es mínimo relativo, tiene que tener esta forma. En 4, pero como este no es absoluto, entonces aquí voy a tener otra parte baja, pero esta parte baja no va a estar tan baja como la que está en x es igual a 2. El máximo relativo en 3 lo puedo poner acá. Y el de 5 tiene que ser más alto. Tiene que ser más alto, ajá, tiene que ser más alto. Y este 1 lo puedo poner aquí. Dicen que pasa si yo hago el 4 como un mínimo absoluto, porque es absoluto también es relativo. No, y esta sería una gráfica, más o menos así. El máximo absoluto es el valor más alto, entonces vimos que no importa si este valor más alto tiene comportamiento de mínimo relativo, de máximo relativo o de extremo del intervalo. Entonces lo que te está diciendo este problema es que aquí esto es un extremo del intervalo, mientras que aquí el mínimo no va a estar en el extremo del intervalo. Entonces si tienen cualquier gráfica como esta es buena. Y aquí no importa si esto lo tienen con valores negativos o valores positivos. Pero lo que sí es que este 1 no tiene que ser más alto que este 5 y este pico no tiene que ser más alto que este 5, pero este sí tiene que ser el valor más bajo. Entonces, hoy lo que vamos a ver es la concavidad de una función. Vamos a analizar cómo la concavidad de una función, se puede utilizar para determinar extremos relativos, qué información adicional nos aporta la concavidad. Entonces vamos a escribir aquí la concavidad de una función. Hay unos temas que ya hemos visto esta sección, afortunadamente, digamos, cómo determinar que una función es creciente o decreciente. Esto ya lo vimos. La primera derivada, y también vimos el... Bueno, y también podemos ver que si es un máximo o es un mínimo, entonces ya sabemos qué pasa antes y qué pasa después. Sí, esa es otra forma. Muchos de estos temas van a estar tan relacionados que se hace un análisis de primera derivada, casi que hasta pueden empezar a intuir la concavidad. Entonces vimos que la prueba de la primera derivada, si pasamos de más a menos, tenemos máximo local. Entonces esta es una función que va a ser cóncava hacia abajo, esta va a ser cóncava hacia arriba, y en estos puntos donde la concavidad está cambiando vamos a tener puntos de inflexión. Entonces hoy lo que vamos a hacer es vamos a terminar de definir este concepto con estos trazos, porque un problema que tenemos ahí es que tenemos dos gráficas bastante razonables para una función creciente. Entonces, digamos, si alguien quiere graficar una función creciente y es la única información que tienen del problema, alguien puede venir y decir, bueno, tengo esta función creciente. Pero otra persona puede venir y decir, bueno, pero yo puedo hacer una función creciente de esta otra forma. Sería, digamos... sí, sería como una función exponencial, es que ahora les cambié el orden. Bueno. Entonces aquí digamos qué sucede con estos dos problemas. Ambas funciones son crecientes, pero claramente tienen un trazo diferente. Esta como que se está doblando hacia abajo, mientras que esta se está doblando hacia arriba. Entonces para conectar estas ideas de doblarse hacia abajo y doblarse hacia arriba, lo que uno hace es que generalmente uno traza rectas tangentes. Entonces aquí hay una recta tangente,
Aquí hay otra con una pendiente un poco más baja. Y por aquí la pendiente es casi cero. Y aquí la pendiente es muy elevada. Entonces, este tipo de funciones donde las curvas van a estar debajo de sus rectas tangentes, van a ser las funciones que van a ser conocidas como funciones cóncavas hacia abajo. Entonces esta f es una función cóncava hacia abajo. Y la propiedad que tienen las funciones cóncavas hacia abajo es que la curva está debajo de sus tangentes. Entonces, como pueden ver, esto no es muy útil porque una curva debajo de sus tangentes, primero tendría que hacer uno la gráfica y luego trazar varias rectas tangentes y... ¿sí? Entonces, lo que estamos viendo aquí es que está ocurriendo algo interesante con estas funciones cóncavas hacia abajo. La pendiente es positiva, pero cada vez se va volviendo más baja. Entonces aquí tenemos que con las funciones cóncavas hacia abajo, la derivada f de x es una función creciente. Es decreciente. Entonces, si se recuerdan, una función decreciente tiene primera derivada negativa. Entonces, ahora una derivada decreciente, ¿cómo sería su segunda derivada? Sí, si la primera derivada es decreciente, entonces la segunda derivada, ¿qué signo tiene que tener? Creo que tiene que tener más, ¿no? Decreciente va asociado con menos. Pero en la segunda. En la segunda, sí. En la segunda, ¿es negativo o positivo? Es negativo, porque... todavía, porque le vas a cambiar el signo de la derivada. Ajá. Entonces, f decreciente es f' negativa. Pero f' decreciente es, derivamos esa f', entonces es f doble prima negativa. Entonces aquí hay algo bien interesante. La forma algebraica como vamos a tener nosotros para distinguir entre funciones cóncavas hacia abajo no es con esta definición de las tangentes están encima de la curva, sino que vamos a derivar la función dos veces y si la derivada es negativa, la función es cóncava hacia abajo. Entonces ya sabemos que tiene que doblar hacia abajo. Entonces esto es útil porque ahora tenemos este tipo de función. En este tipo de función observen qué está pasando. Es el comportamiento completamente diferente. Entonces aquí observen qué pasa. Todas las rectas tangentes están arriba de la función y empezamos con pendientes muy pequeñas. Y la pendiente poco a poco empieza a subir y eventualmente se vuelve muy grande. Bueno, aquí posiblemente tendría infinito, digamos, como se va volviendo más va creciendo más elevado. Tendría infinito y aquí posiblemente tenda a cero. Pero nunca llegan a cero. No, solo en menos infinito y en más infinito, pero esos no son números. Entonces este tipo de función es cóncava hacia arriba. La curva está encima de sus tangentes. Y aquí, ¿cuál creerían que es el signo de la segunda derivada? Es mayor que cero, porque aquí la derivada es creciente. Cuando sea cero, ¿qué pasa? Ah, eso es interesante. Esos son potenciales puntos donde posiblemente esté cambiando la concavidad de la curva. Si cambia la concavidad quiere decir que la curva se está doblando diferente. Aquí se está doblando hacia abajo, aquí se está doblando hacia arriba. Entonces, con esto podemos resumir un montón porque ahora ya tengo criterios para estudiar la concavidad de una función. Entonces,
¿Cómo determinamos cuando una función es cóncava hacia arriba o cóncava hacia abajo? Simplemente tengo que derivar la función 2 veces en caso que se pueda derivar. Entonces, cóncava hacia arriba es este tipo de función. Tiene segunda derivada mayor que 0 en un intervalo. Entonces, la función es cóncava en este intervalo si su segunda derivada es siempre positiva en ese intervalo. Entonces, ahí está, por ejemplo, cómo puedo graficar una función decreciente que es cóncava hacia arriba. Entonces, aquí tengo, digamos, mi eje coordenado. Decreciente que nunca va a subir. Entonces, tenemos dos tipos, sí, decreciente no va a subir. Entonces, pues las posibilidades que tengo es o grafico esto o grafico esto otro. Entonces, ¿cuál sería la decreciente que es cóncava hacia arriba? Con la izquierda, con la otra. Sí, porque esta está doblando hacia arriba o está encima de sus tangentes. Entonces, esta es una función decreciente cóncava hacia arriba, casi que como un e a la menos x. Entonces, esta es una función cóncava hacia arriba y decreciente. Entonces, lo que vamos a ver es que concavidad y creciente y decreciente son conceptos independientes. Entonces, este es decreciente y cóncava hacia arriba, porque puedo graficar también una función creciente que es cóncava hacia arriba. ¿Y cómo graficaría esta? Tal vez como una media parábola o como un e a la x. Una exponencial. Sí, una exponencial también. Entonces, esta es una función que es creciente y es cóncava hacia arriba, porque observen que esta está siempre arriba de sus tangentes. Entonces, lo interesante es que como son conceptos independientes, puedo tener también una función que siempre es cóncava, pero que no va a ser ni creciente ni decreciente. Entonces, ¿cómo graficaría ese caso? Que puede subir y bajar, pero que tiene que ser cóncava hacia arriba. Digamos, puedo hacer una parábola que abre hacia arriba, y por esa razón esa función se conoce como cóncava hacia arriba, que está asociada con una parábola que abre hacia arriba. Y esa es la mejor forma de definir concavidad, con una parábola. No necesariamente todas las funciones cóncavas van a tener forma de parábola, pero eso le da una buena idea a uno, porque esa función siempre está doblando hacia arriba. Entonces, observen, dobla hacia arriba, dobla hacia arriba. Y hay otra cuestión bien bonita, que ya les están diciendo de que si la función es cóncava hacia arriba, posiblemente los mínimos relativos solo van a existir en partes donde la función es cóncava hacia arriba. Entonces, aquí hay un mínimo relativo. Y estas tres funciones son funciones cóncavas hacia arriba. Entonces, ahora vámonos con cóncava hacia abajo y miremos qué información adicional tenemos con cóncava hacia abajo. La derivada es negativa. Entonces, ahora digamos cómo puedo graficar una función creciente que doble hacia abajo. Como el que tiene medios sobre hacia. Como esta. Sí, como esta sería una función cóncava hacia abajo que doble hacia abajo, es como esta. Podríamos decir una función como una raíz cuadrada, o una parábola invertida, una parábola menos x al cuadrado. Entonces, aquí observen que todas las tangentes están encima de la curva. Entonces, esta es una función creciente cóncava hacia arriba. Cóncava hacia abajo. Muy bien. Entonces, ahora, ¿cómo puedo graficar una decreciente cóncava hacia abajo? Como que fuera sube y baja, ¿verdad? Sí, posiblemente esta no es. Entonces voy a tener que usar este otro tipo de doblez. Sí, es como
Bueno, este sí no es un resbaladero, este es más como... Una colina. Sí, como una colina, sí. Una como media colina, porque como tiene que ser decreciente. Entonces esta es una función decreciente cóncava hacia abajo. Y como siempre, digamos, está el caso de una función que no sea ni creciente ni decreciente, pero siga siendo cóncava hacia abajo. Entonces es así como la grafico. Esta de la que saqué a la derecha es cóncava hacia Abajo. Y la que está a la parte También, las dos. Entonces esto es lo que les está diciendo la segunda derivada. La segunda derivada analiza todos estos comportamientos, pero no les dice si la función es creciente o decreciente. Entonces, para tener todo el comportamiento, también estoy incorporando la función, la información proporcionada por la primera derivada. Entonces, ¿cómo graficaría esta función que no es ni creciente ni decreciente, pero sí es cóncava hacia abajo? Sí, baja como un arco iris o una parábola o... una montaña rusa. Sí, una... La cúspide. La cúspide, sí. Entonces aquí van a ver que también la función dobla hacia abajo y es una función cóncava hacia abajo. Entonces aquí hay un máximo relativo. Entonces esto es bien interesante. Todavía esto no se ha formalizado, pero lo que va a suceder es que en las únicas partes de la función donde van a haber máximos relativos va a ser en los puntos donde la función es cóncava hacia abajo. Pues si la función es cóncava hacia arriba no se puede dar este comportamiento. Bueno, se puede dar con una cóncava hacia abajo, pero entonces la derivada no tendría que existir, tendría que existir un pico. Pero eso ya es otra historia. Entonces ahorita, digamos, tenemos estos comportamientos, pero como vamos a ver, no todas las funciones son siempre o cóncavas hacia abajo o cóncavas hacia arriba. Entonces puede existir una función que cambie de concavidad y el ejemplo clásico para el cambio de concavidad es, digamos, la función x al cubo. Entonces con esta función, digamos, ¿cuál es su derivada? Sí, 3x al cuadrado. Su segunda derivada, sí, 6x. Y ahorita vamos a ver algo interesante. Esta función siempre es creciente, excepto en 0. Entonces esta siempre es 0 si x no es igual a 0. La segunda derivada, vamos a ver que esta no siempre es positiva. Primero va a ser negativa y después va a ser positiva. Entonces esta tiene dos casos. Negativa si x es negativo. Y positiva si x es mayor que 0. Entonces aquí tengo que combinar los dos casos de concavidad. Tengo que, para graficar esta función, tengo que graficar una función que siempre es creciente, pero que es cóncava hacia abajo si x es negativo. Entonces posiblemente en un principio para la función cúbica tengo que hacer un trazo así. Luego me paso una función que sigue siendo creciente, pero ahora pasa a ser cóncava hacia arriba. Entonces, como que la función cúbica va a ser la combinación de estos dos casos. Primero este trazo y después este otro trazo. Y cabal, entre estos puntos donde junto los dos diferentes dobleces, va a haber un punto que se va a conocer como un punto de inflexión. Entonces, para graficar esta función realizo lo siguiente. Es bueno aclarar que aquí la derivada es igual a 0. Y vamos a llamar esta función f de x para que distinguirla con otras dos que voy a hacer. Entonces aquí tengo f de x, f' de x y f doble' de x. Entonces aquí tengo cóncava hacia abajo y creciente. Y luego tengo cóncava hacia arriba, pero sigue siendo creciente. Entonces claramente con esta función miran un cambio en la concavidad.
y este punto donde la concavidad está cambiando se va a conocer como un punto de inflexión. Pero estos comportamientos son tan interesantes que puedo tener otro caso, digamos la función raíz cúbica, que es como que la inversa de esta. Sí, es la inversa de esta. Entonces, con la función raíz cúbica, Una S. sí, es una S. ¿Cuál sería su derivada? Que x al cubo está elevado. X a la La 1. raíz de x al cubo. Sí. La raíz- Ah, sí, no, perdón, sí, eso sí no es así, es la raíz cúbica de X, sí. Si no, bueno, X a la 3 medios yo creo que también tiene un cambio de concavidad. Este también podría haber sido un ejemplo, pero trabajemos mejor con este. Un tercio de X a la Menos 2 tercios negativos. Ok. Entonces esta derivada no existe en cero. Observen que si quiero encontrar la derivada de esta función, aquí no existe. Entonces aquí va a ser un potencial número crítico, un potencial extremo relativo. Pero miremos ahora qué sucede con la segunda derivada. La segunda derivada sería menos 2 novenos por x a la menos 5 tercios, porque a esta potencia le sustraigo 1. Pero como esta potencia está tiene exponente negativo, en realidad lo que tengo aquí es menos 2 dividido 9 por x a la 5 tercios. Entonces resulta que aquí también la segunda derivada se va a indefinir. Y hay todavía más información, digamos, por ejemplo, qué sucede con números negativos. Digamos, aquí es igual g doble prima de menos 1 y aquí es igual g doble prima de 1. G doble prima de menos 1 va a ser menos 2 dividido menos 9. Entonces aquí vamos a tener un número positivo. Y si lo hacemos con todos los números que están a la izquierda de 0, vamos a ver que esta función tiene que ser cóncava hacia arriba, pero que y esta función siempre es creciente. Entonces ahora tengo todo lo contrario. Ahora tengo que graficar una función creciente, pero que es cóncava hacia arriba. Y luego cuando pase 0 tengo que graficar una función todavía creciente, pero que ahora es cóncava hacia abajo. Entonces aquí tengo cóncava hacia arriba y aquí tengo cóncava hacia abajo. Entonces aquí el trazo va a estar un poco más complicado, pero van a ver por qué realmente es importante analizar concavidad, porque si solo hubiera hecho este análisis, yo hubiera hecho una gráfica de la función raíz cúbica bastante similar a la función f de x. Entonces en este caso, digamos, sé que la derivada aquí no existe y que aquí tengo que graficar algo creciente cóncavo hacia arriba. Entonces algo creciente y cóncavo hacia arriba va a tener que ser algo como esto. Entonces tengo que graficar aquí algo como con esta forma. Y luego tengo que graficar algo creciente cóncavo hacia abajo. Entonces voy a tener que graficar algo de esta forma. Entonces, como nos había dicho Andrés, la gráfica de esta función es como una S o como una integral, si ya vieron el signo de integral. Entonces aquí pueden ver que el comportamiento es completamente diferente. Esto es cóncavo hacia abajo, cóncava hacia arriba, cóncava hacia abajo, y cóncava hacia arriba. Entonces en estos dos puntos lo que va a pasar es que van a haber puntos de inflexión en estas dos gráficas. Todavía no lo he definido, pero ya se pueden hacer una idea de cuál es la forma de reconocer los puntos de inflexión. Tiene que haber un cambio de concavidad, no importa si de abajo hacia arriba o de arriba hacia abajo, solo con que haya cambio de concavidad hay punto de inflexión.
Y hay un último punto de inflexión, que es el que les conecta, digamos, un mínimo relativo con un máximo relativo. Entonces, por ejemplo, aquí tienen esta curva que tiene aquí un máximo relativo y esta que tiene aquí un mínimo relativo. Entonces sabemos que aquí la función es cóncava hacia arriba, cóncava hacia abajo. Y aquí la función es cóncava hacia arriba. Y como esta es una función continua, en algún momento para conectar estos dos extremos, la función de manera, digamos, inconscientemente vamos a tener que doblar la función. Entonces aquí sigue siendo cóncava hacia abajo, pero más o menos por aquí empieza a ser cóncava hacia arriba. Entonces aquí cuesta realmente visualizar ese punto de inflexión a diferencia de estos dos problemas, pero como sabemos de que estas dos tienen diferente tipo de concavidad, en algún momento la concavidad tiene que cambiar, tiene que haber aquí también un punto de inflexión. Entonces aquí ya estamos viendo cómo identificar los puntos de inflexión. Entonces yo creo que una forma de verlos es como que estas segundas derivadas se vuelven 0, aquí se volvió 0, aquí se indefinió, aquí la segunda derivada eventualmente se vuelve 0. Entonces, los puntos de inflexión son puntos de la gráfica de la curva donde la concavidad cambia. Y estos se identifican potencialmente de la siguiente forma. Los únicos potenciales puntos de inflexión. Sí, y esta otra, que esta es la difícil. Entonces, con los potenciales, o la segunda derivada es igual a 0, o la segunda derivada en ese punto no existe. Ajá, indefinido. Si el denominador es igual a 0. Entonces ahorita ya casi tenemos todos los ingredientes para hacer estos problemas. Solo me falta presentar, digamos, cómo se puede utilizar la segunda derivada para identificar extremos relativos. Y esta es la clave. O sea, aquí hay un mínimo relativo, la función es cóncava hacia arriba. Cuando una función es cóncava hacia arriba, su segunda derivada tiene que ser positiva. Aquí hay máximo relativo, su segunda derivada tiene que ser negativa. Entonces, muy bien, vámonos aquí y ¿cómo se llama? Así, escribamos la prueba de la segunda derivada para extremos relativos. Y ya con esto prácticamente tenemos finalizado el tema de cómo graficar funciones. Lo único que nos falta es hacer varios problemas para ver qué peculiaridades hay con cada problema. Entonces esta prueba de la segunda derivada solo les pide una condición. Sea C un número crítico de F. Entonces primero tengo que encontrar cuándo la primera derivada es igual a 0 o cuándo la primera derivada no existe. Entonces, si ya encontramos el número crítico, vamos a decir que el valor funcional fc es 1 y tenemos aquí 3 conclusiones. ¿Sí? Sí, a la y. Sí, a la y, si es que el máximo y mínimo relativo es en y, no es en x. Porque si fuera en x, entonces solo uno mira los extremos del intervalo y cuál es el punto x que está más alejado del origen para poner el máximo absoluto en x. Entonces el máximo relativo en y lo vamos a obtener con este número crítico si la segunda derivada es negativa. Entonces este se va a observar como de esta forma, una función cóncava hacia abajo.
Y como van a ver en los problemas de optimización donde el objetivo es maximizar una cantidad, esas funciones generalmente van a ser cóncavas hacia abajo. Entonces el segundo caso es el mínimo relativo. Entonces, ¿cuál creerían que tendría que ser el signo de la segunda derivada? Esa es la gráfica. Sí, es positivo porque la función es cóncava hacia arriba. Esta es una prueba bien bonita porque con problemas abstractos donde tengan parámetros y sepan que esos parámetros son positivos o negativos, pueden garantizar que su modelo siempre les va a dar la solución máxima o mínima si la segunda derivada siempre se mantiene positiva o negativa. Entonces, con una segunda derivada positiva tienen mínimo relativo y encima de todo se ganan el premio de que la función es cóncava hacia arriba. Entonces, todo esto pueden ver cómo se va conectando. Y aquí, ¿por qué tiene sentido con la prueba de la primera derivada? La prueba de la primera derivada les decía que tienen una función máximo relativo si pasan de creciente, de una derivada creciente a una derivada positiva a una derivada negativa. Y la única forma de pasar de una positiva a negativa es que la función sea cóncava hacia abajo. Con una cóncava hacia arriba podrían, pero entonces ahí la segunda derivada no existiría porque tendrían un pico. Entonces, de más a menos, o la segunda derivada es negativa, o de menos a más, o la segunda derivada es positiva. Ahora aquí desafortunadamente esta prueba tiene una parte inconclusa, y esta va a ocurrir si la segunda derivada es igual a 0, o si en todo caso al derivar la función una segunda vez, la segunda derivada se indefine en el número crítico. Entonces, si les sucede esto, aquí lo que les dice este problema es que no se sabe si va a haber o máximo relativo o mínimo relativo, si va a haber punto de inflexión. Entonces, en este caso se les recomienda que usen la prueba de la primera derivada. La pasa a la izquierda y que pasa a la derecha, el punto sí. de tener tu candidato. Sí, la prueba de la primera derivada es si tu derivada pasa de más a menos, hay máximo relativo. Pero si tu derivada pasa de menos a más, hay mínimo relativo. Pues es punto de inflexión y cambia la concavidad. Entonces con un punto. Buena observación. Miremos qué pasa con el punto de inflexión. Observen que con el punto de inflexión, la derivada. ¿Una silla de montar es o no? Sí, es como una silueta, es como que cortaras una silla de montar y solo te queda una parte de ella, pero esa silla de montar me quiero referir más que todo cuando miramos ya dos dimensiones, gráficas de funciones de dos variables, porque esto cuesta verlo como una silla de montar, pero sí esa es la idea. Lo que pasa es que eso ya se hace en tres dimensiones. Entonces, ¿saben qué pasa con un punto de inflexión? La función no cambia de creciente a creciente. Aquí estamos creciente a creciente, creciente a creciente y decreciente a decreciente. Entonces, generalmente en el punto de inflexión no va a cambiar el signo de la derivada. Entonces, es otra forma de identificar los puntos de inflexión. Si tienen un número crítico y su función no cambió el signo de su derivada, ese posiblemente va a ser un punto de inflexión. Pero la forma correcta de analizar dónde hay puntos de inflexión es ver dónde la concavidad está cambiando. Entonces, ahorita lo que vamos a hacer es que tenemos aquí un montón de problemas. Entonces vamos a tratar de hacer ese ejercicio 2, 3, 4, y aquí voy a poner instrucciones bien largas. Entonces, para las siguientes funciones, esa es alguna forma de resumir el ejercicio 2. Para las funciones dadas, vamos a determinar dónde la función es creciente y decreciente. También vamos a determinar de puntos de inflexión.
si es que existen. Pues la función cuadrática si no tiene puntos de inflexión, lo mismo con la línea recta y la concavidad. Y el tercer punto va a ser bosquejemos la función. Entonces vamos a empezar con el 2. Vamos a empezar con el ejercicio más difícil. Este ejercicio con segunda derivada es respetable, pero les va a explicar, digamos, por qué necesitamos concavidad y por qué las curvas se doblaban raras. Entonces aquí tengo el ejercicio 2. Yo creo que incluso amplié las instrucciones, porque ahora no solo vamos a hacer extremos relativos, sino todo. Muy bien. Entonces, digamos, ¿cómo puedo...? Ay, me faltaron aquí los extremos relativos. Generalmente cuando uno hace un análisis, bueno, siempre que uno hace un análisis decreciente y decreciente es para buscar extremos relativos. Entonces, digamos, ¿cómo puedo encontrar los extremos relativos? ¿Qué es el primer paso que tendría? ¿Cuál sería el primer paso que tendría que hacer? Sí, derivar. Entonces, la derivada de esta función, ¿a qué es igual? Sí, x al cuadrado más 1 menos 2x por x, 2x al cuadrado, y tengo que elevar el denominador al cuadrado. Entonces, obviamente aquí me conviene simplificar esta función. 1 menos x al cuadrado y luego x al cuadrado más 1 al cuadrado. Entonces, ya derivando la función puedo encontrar números críticos, y que van a ser los potenciales extremos relativos. Entonces, ¿qué números críticos voy a tener acá? Afortunadamente el denominador nunca se hace igual a 0, ni en la función ni en la derivada. Entonces no va a tener esos números críticos extraños con tangentes verticales o con picos. Entonces aquí tengo que encontrar cuando 1 menos x al cuadrado es igual a 0. Y tenemos solo dos posibilidades, más menos 1. Entonces luego, ¿qué haríamos? Para encontrar extremos relativos podemos hacer el diagrama de signos o podemos hacer segunda derivada. Como nos están preguntando creciente y decreciente, posiblemente va a ser la prueba de la primera derivada, porque la prueba de la primera derivada me aporta más información. La prueba de la segunda derivada no me dice dónde la función es decreciente. Puedo especular por la forma del máximo y del mínimo dónde la función va a ser creciente y decreciente, pero ahí estoy especulando. Entonces ahorita lo que necesito es un diagrama de signos con estos dos términos. Sí, la prueba de la primera derivada. Entonces aquí tengo todos mis términos, 1 menos x al cuadrado, este cociente x al cuadrado más 1 al cuadrado, y la división entre estos dos me va a dar g' de x. Este lo pueden escribir como menos 2, pero generalmente como más por más es más y más dividido más es más. El análisis de signos no va a cambiar si multiplican o si dividen. O podrían poner 1 dividido esto, pero por mi experiencia he visto que esto aquí pueden analizar fácil los signos, pero 1 dividido algo ya se complica un poquito más. Entonces aquí vamos. Entonces, ¿cuándo va a ser la primera función igual a 0? Aquí hay otro valor donde sea 0. También en 1. La derivada si va a ser 0 en estos puntos. Y ahora una pregunta, ¿esta función va a ser en algún momento igual a 0? No, el valor más bajo aquí sería 1.
Entonces, muy bien, ahora empecemos a llenar los signos. ¿Qué sucede con 1 menos x al cuadrado? A la izquierda de menos 1, ¿qué signo tendríamos? Sí, un menos, porque tendríamos un 1 menos 4. Luego entre menos 1 y 1, ajá, si es más, porque sería un 1 menos 0, es positivo. Sí. Entonces aquí se alterna bonito, por eso la parábola es positiva entre menos 1 y 1. Estos siempre se mantienen positivos. Entonces ya sé donde la función es decreciente, y ya sé donde la función es creciente, y también hay otro intervalo adicional donde la función es decreciente. Entonces con estos signos, ¿dónde vamos a tener máximos y mínimos relativos? Entonces esto que se hacen aquí son las conclusiones, digamos, menos, más y menos. Hay unas personas que lo hacen así. Las líneas rectas no me gustan mucho porque si uno mira una línea recta uno pensaría en hacer un trazo con líneas rectas. Entonces, ¿dónde hay un mínimo relativo? Sí, menos 1. ¿Y a qué es igual g de menos 1? Sí, menos 1 medio. Entonces este punto lo voy a escribir como menos 1, menos 1 medio. Solo pues como eventualmente tengo que graficar la función, tengo que identificar las coordenadas de esos puntos críticos. ¿Dónde habría un máximo relativo? En 1, ajá. En 1,1 medio. Y luego eventualmente solo necesito escribir cuando la función es creciente. Entonces esta función es creciente de menos 1 a 1. Y decreciente en los otros intervalos. Aquí se pueden portar hasta un poco prácticos con la notación. Ahí está. Entonces, si uno se anima a hacer un trazo de esta función, esto sería su primer borrador. Pero lo que pasa es que posiblemente esta gráfica está un poco incorrecta, por esta aparece la gráfica de una función cúbica. Y g de x no es una función cúbica. Entonces algo tengo que hacer adicionalmente para que pueda tener el trazo correcto. Las concavidades, o si no se porta realmente astuto, uno puede ver que aquí hay una sinuta horizontal. Entonces como se tiene que doblar la curva eventualmente, ese doblez me va a decir, bueno, aquí van a haber puntos de inflexión, van a haber cambios de concavidad, y entonces ahí también voy a hacer todo el análisis de concavidad. Entonces ahora tengo que derivar esta función. Entonces, ¿cuál es la derivada de la derivada? De la derivada del numerador es por todo este relajo. Aquí es donde el curso de Mate 101, yo creo que no tendría que decir esto, pero yo creo que uno de los problemas que van a tener en el final de Mate 101 es que tienen que simplificar una función fea, pero esa función fea creo que es la derivada de una regla del cociente, y ya la van a ver por qué. Entonces luego tengo que derivar esta función. ¿Cuál es la derivada del denominador? Por 2x por el numerador. ¿Sí? O sea, no sé exactamente cuál es el problema, pero yo cuando lo vi dije, se parece mucho a este. Sí, cuarta, muchas gracias, sí. Entonces, si hoy pueden hacer este problema con esta pregunta que van a tener en el final, no tendrían que tener ninguna dificultad. Muy bien, ¿cómo simplificamos este relajo? Sí, menos 2x. ¿Hay algún otro factor común? Porque obviamente yo no quiero expandir esto y no quiero hacer esto. Sí. Entonces, luego, ¿qué me queda ya de este término? Bueno, aquí sería un más porque saqué el menos 2. Saqué el signo menos. Pero igual lo pueden dejar adentro, eso no cambia nada el problema. Menos 2x
No, ahí es más. Ah, sí es más, sí, porque sí se factorizó ese signo menos. Y es que sí, hasta signos menos hay en esa pregunta, entonces es ahí, dicen, faltó distribuir el signo, entonces muy bien. Estos se pueden simplificar simplemente como un cubo en el denominador, porque estos nunca son iguales a 0. Entonces tengo menos 2x dividido x al cuadrado más 1 al cubo, y luego tengo, ¿cómo puedo simplificar este? X al cuadrado menos 2x al cuadrado tendría menos x al cuadrado. Tengo que factorizar x al cuadrado. No, miremos, 1 más 2 es 3. O sea, obviamente aquí hay que hacer un poquito más de álgebra, pero aquí lo estoy haciendo mentalmente. 1 más 2 es igual a 3. Sí, 3 menos x al cuadrado. Entonces, vieron qué bonito esto. Aquí se puede hacer un análisis. Con esta expresión es imposible hacer algún análisis. Entonces, digamos, ¿dónde tendría potenciales puntos de inflexión? Cuando la derivada es 0 o cuando la segunda derivada es 0. Ay, aquí me falta un doble prima. Estaba tan enfocado en el álgebra que me faltó la doble prima. Entonces tengo que encontrar cuando la segunda derivada es 0 o cuando la segunda derivada no existe. Este denominador nunca se hace 0, entonces puedo olvidarme de esto y solo ver cuando el numerador es igual a 0. Menos 2x por 3 menos x al cuadrado es igual a 0. Y separar los factores, menos 2x es igual a 0 y 3 menos x al cuadrado es igual a 0. Sí. Entonces más raíz de 3 y menos raíz de 3 y 0. Ajá. Entonces tengo este 0 y tengo este más menos la raíz de 3. Y vamos a ver que lo bonito del diagrama de signos es que aunque no conozca exactamente cuál es la raíz cuadrada de 3, van a ver que eso no va a afectar en nada a nuestro análisis de signos, porque posiblemente estos sean 3 puntos de inflexión. Ya sabemos que 0 tiene que ser uno de ellos, porque pasamos de un mínimo a un máximo. Entonces aquí en algún momento tengo que doblar la curva, entonces aquí se mira un poco como un pequeño doblez. Entonces, y estos posiblemente también te van a existir, porque como tengo las asíntotas horizontales, en algún momento voy a tener que doblar esta curva también. Entonces hagamos el análisis de signos con todos estos términos. Sí, este ya se volvió un problema bonito. Yo siento que es el problema más difícil de hoy. Empecé con el más difícil. Tengo el término menos 2x. Tengo el término 3 menos x al cuadrado. Y podrían obviar el último término como es siempre positivo. Pero igual incluyámoslo y solo vamos a tener una fila de signos positivos. Entonces, del producto y cociente de todos estos términos me va a dar la segunda derivada. Entonces aquí tengo menos la raíz cuadrada de 3, 0 y la raíz cuadrada de 3. Entonces ahí te tengo que encontrar cuando cada uno de estos términos es igual a 0. El menos 2x, ¿cuándo es 0? 0. Ah, muy bien. Y luego, digamos, ¿cuáles serían los signos de menos 2x? A la izquierda es 0. Sí, positivo. O sea, tenemos un número negativo, pero un número negativo por un número negativo es positivo. Y aquí, como hay un factor lineal, ya pasan a ser negativos. Muy bien. 3 menos x al cuadrado, ¿cuándo es igual a 0? Y eso incluso hasta pues pregunta de olimpiadas, porque he visto hay una pregunta de olimpiadas que hacen el análisis de signos para resolver una desigualdad. Entonces aquí digamos el signo, un número que está a la izquierda de la raíz cuadrada de 3 es menos 3 sería menos la raíz cuadrada de 4. Sí, es negativo. 3 menos 4 es un número negativo. O sabemos que esta es una parábola que abre hacia abajo, entonces va a empezar con valores positivos muy cerca de 0 y luego se tiene que volver negativo. Entonces aquí claramente pueden ver el cambio de signos de la función parabólica. Y luego esta, que es en algún momento 0. Y
y esta tendría que ser siempre positiva. Entonces ya puedo determinar los signos de la segunda derivada. Aquí tengo menos, aquí tengo más, aquí tengo menos, y afortunadamente aquí se alternan, y aquí tengo más. Entonces, observen qué interesante. G' de 1 tendría que ser un número positivo, y como es un número positivo, aquí tendría que haber un mínimo relativo. O sea, pueden encontrar G' de 1 en la función original, pero como solo importa el signo, aquí hay un mínimo relativo. Entonces, una pregunta que les tengo para ustedes es, digamos, la prueba de la segunda derivada es muy cómoda, pero ya vieron que si tienen una función con segunda derivada complicada, posiblemente van a preferir la prueba de la primera derivada para el mínimo relativo. Entonces, ahí tal cual les gustó más para extremos relativos, primera derivada o segunda derivada. Sí, pero igual miren que las conclusiones son consistentes. Entre 0 y la raíz cuadrada de 3 estaba G', estaba 1. Entonces este número es positivo y es un máximo relativo. Entonces las conclusiones no se contradicen. Pero entonces la segunda derivada, pues el análisis me da más información, porque me da, a partir de eso me da Sí, te está diciendo que esta curva que hice aquí está incorrecta porque la voy a tener que doblar. Y la voy a tener que doblar en 2 puntos. Entonces, muy bien. Aquí habría un punto de inflexión. Sí, y aquí. Y aquí. Una ventaja del punto de inflexión, no importa cómo esté cambiando la concavidad. Con que cambie la concavidad, ya se identifica de inmediato que hay puntos de inflexión. Entonces, hay puntos de inflexión en x es igual a 0 y más menos la raíz cuadrada de 3. La función sería cóncava hacia arriba en 2 intervalos separados de menos 3 a 0, del menos la raíz cuadrada de 3 a 0 y de la raíz cuadrada de 3 a 0. Entonces aquí vamos a tener algo que se mira como así. No, sí, es cóncava hacia abajo, luego algo así, así y así, aunque vimos que aquí no hay extremos relativos, entonces posiblemente acá solo tenga algo que se mire cóncava hacia abajo y decreciente. Sí, cóncava hacia abajo y decreciente, tal vez algo así, ¿ve? Y cóncava hacia abajo, cóncava hacia arriba y creciente, algo así. O sea, aquí estoy incorporando la información de la primera derivada. Entonces, esto no es necesario que lo incluyan, pero aquí ya me estoy haciendo estas como notas para empezarme a orientar sobre cómo sería el trazo de esta función. Y cóncava hacia abajo de menos infinito a la raíz cuadrada de menos 3. La cóncava de la derecha, para mí que es al revés, es hacia arriba, pero es creciente, dijo usted. Esta sigue siendo decreciente, perdón, si es decreciente, ¿ve? Sí. Entonces esto es algo decreciente, cóncavo hacia arriba, y esto es algo decreciente, cóncavo hacia abajo. Entonces, muy bien, ahora vamos a hacer la gráfica. Esto es lo más bonito, hacer la gráfica de esta función. Entonces esto me va a permitir en cierta forma avanzar un poco más rápido con el tema de trazado de gráficas, enfocarme más que todo en ejemplos. Porque aquí incluso van a ver que con esta información y ustedes van a venir a decir, como que yo siento que me falta algo de información. Entonces yo creo que ya habíamos encontrado a que era igual que de menos un medio. Que yo creo que era menos un medio, si mal no estoy. Si es g de menos 1 es igual a menos un medio, sí, eso era. Ya teníamos este punto. Uno que siempre vale la pena encontrar es el g de 0. El g de 0 es crítico, este sería igual a 0, entonces voy a escribir aquí la gráfica de qué función es. X dividido x al cuadrado más 1. Y luego g de 1 es igual a un medio.
Si quieren pueden encontrar el valor de los puntos de inflexión, pero como van a ver en esta gráfica va a costar hacer algunos, solo se va a percibir de que estamos doblando la gráfica. Entonces ahí hagamos la gráfica y obviamente hay que consolidar la información de todo lo decreciente y decreciente. El eje Y va a tener una escala un poco más pequeña porque tal vez aquí tengo 1/4, 1/2 y 3/4, menos 1/4, menos 1/2 y menos 3/4. Ahora si quiero que me hagan una gráfica que respete la escala, posiblemente les vamos a dar una escala y van graficando sobre la escala. Ahora, si más que todo me interesa el comportamiento cualitativo de los máximos, mínimos relativos y puntos de inflexión, la escala tiene un poquito más de libertad. 1, 2 y 3, menos 1, menos 2 y menos 3. Entonces sabemos que aquí hay un mínimo relativo. Entonces este mínimo relativo lo tengo que graficar de esta forma. Aquí en 0 hay un punto de inflexión, pero la derivada no es igual a 0, entonces desafortunadamente este doblez lo voy a tener que hacer un poco sutil. Y luego aquí hay un máximo relativo. Entonces lo que sabemos es que pasado de 1 la función es completamente decreciente, pero que alrededor, digamos, 1.3 vamos a tener que hacer un doblez, y también como en menos 1.3 vamos a tener que hacer un doblez. Entonces aquí grafico una función decreciente. ¿Doblez de concavidad? Sí. Tenía bien estos. Sí, es que es que cóncava hacia arriba. Esto está incorrecto. Esto es cóncava hacia abajo. Ahí estamos. Hay veces que no. No entiendo eso. ¿Cuál? ¿Lo de cóncava hacia arriba? Es que cuesta hacer, la concavidad cuesta adaptarse a ella. Usted está teniendo máximos y mínimos. Sí. Entonces digamos, por la gráfica sabemos de que aquí aquí la función es decreciente. Entonces aquí tengo que graficar algo decreciente, pero aquí en algún momento tengo que doblar la curva, porque aquí la curva cambia de concavidad. Entonces lo interesante es que aquí la gráfica me queda de esta forma, y esta información, ¿por qué la tengo así? Por la segunda derivada. De aquí de menos 1 a 1 sabemos que la función es creciente, pero también observen que en algún momento como que hay un doblez para pasar de esta parte que es cóncava hacia arriba a esta parte que es cóncava hacia abajo. Luego aquí la función es decreciente, todavía se mantiene cóncava hacia abajo en un pequeño momento, pero aquí cambia la concavidad y tengo que doblar de manera diferente, y tengo que mantener esta concavidad. Entonces la concavidad les dice cómo va a ser la gráfica, pero como que cuesta un poco aterrizar esta concavidad, y posiblemente algo que les hubiera ayudado más a hacer la gráfica y donde hubieran podido haber hecho este doblez de la concavidad de manera inconsciente es con las asíntotas horizontales de esta función. Porque X cuando tiende a infinito. Sí, y cuando X tiende a menos infinito. Es 0. Sí. Entonces, usualmente vamos a tratar de ver primero información de asíntotas horizontales y verticales para tener una mejor idea de la gráfica. Concavidad es prácticamente el último criterio si realmente uno quiere ya afinar la gráfica y que quede lo más preciso posible, pero lo mejor es encontrar máximos y mínimos relativos, asíntotas verticales y horizontales, porque si hubieran sabido esta información van a ver que es más fácil hacer la gráfica. Aquí tenemos el máximo relativo, el mínimo relativo, y tenemos esta asíntota horizontal. Entonces digamos, ¿cómo puedo juntar estos 5 pedazos de información? Entonces la concavidad ni es tan necesaria. Sí, en cierta forma no es tan necesaria.
Esa es necesaria, es que todavía a ustedes no les he hecho un problema muy interesante ahí. Entonces aquí miren, doblo, paso acá y luego esta me tenía que quedar acá. Y luego acá sé que tengo que doblar en algún momento para llegar a la asíntota horizontal. Entonces aquí, digamos, hice este trazo sin necesidad de concavidad. Pero aquí claramente puedo ver que hay un cambio de concavidad aquí. Hay otro como por aquí. Y en 0. Aunque no se visualice de manera muy clara. Entonces, prácticamente funciones donde sí va a importar la concavidad va a ser en funciones donde la primera derivada es 0, pero ahí no hay extremos relativos, sino que hay concavidad. Y por aquí tenía algún problema en la sección 4.1, se las voy a enseñar y se lo pueden tratar de hacer. Hagámosla, ¿por qué no? Eso es. Yo creo que solo me va a quedar tiempo para un problema más de estos, pero son polinomios. Desmos es un poquito mejor, pero porque tiene la cuadrícula. Y vean, aquí la gráfica de ustedes es superior a la de Wolfram Alpha, porque para empezar no se vislumbra mucho la información de las asíntotas horizontales. Entonces voy a cambiar la escala, voy a decir de x es igual a menos 10 a x es igual a 10. Vamos a ver cómo se mira. Esto está más bonito, Entonces aquí no se mira mucho, pero pueden ver que hay un cambio como en la concavidad. El mínimo relativo, el máximo relativo, y aquí también en algún momento hay como que un doblez. Entonces la tenemos muy bien, y casi que solo con primera derivada y asíntotas horizontales. Entonces continuemos. Vamos a hacer el problema del ejercicio 3 con la función cúbica. Y esta sí va a ser más fácil de graficar. Esta sí es, después de ver este problema, van a ver que incluso con polinomios, los polinomios tienen problemas respetables de gráficas. Entonces tengo la función ahora y es igual a 2x al cubo más 3x al cuadrado menos 12x más 1. Muy bien, entonces hagamos la parte decreciente decreciente. Entonces, ¿cuál es la primera derivada de esta función? Entonces, para encontrar los números críticos me conviene factorizar esta función. Factor común de 6 y luego ¿cómo puedo factorizar este x al cuadrado más x menos 2? X menos 2 por x menos 1. Yo creo que las... sí, más 2, sí. Sí, es un más 2 porque 2x menos 1x nos da x. Yo creo que varias personas están ausentes, tal vez por el examen. Ahí van a mirarán el video. Muy bien, números críticos, ¿cuáles serían? Sí, menos 2 y 1. Se lo perdieron porque muchas de las cosas que estamos haciendo aquí es álgebra. Entonces hagamos el diagrama de signos para ver dónde es creciente y decreciente y los signos. Y los extremos relativos. Entonces tengo x más 2 y x menos 1. Vamos a poner el 6 solo para incluir toda la primera derivada. Muy bien. Entonces tengo menos 2 y tengo 1. Entonces, a la izquierda de x, de menos 2, ¿qué signo vamos a tener?
Menos, y aquí también tenemos unos ceros, entonces incluyamos los ceros. ¿El 6 no puede quitarlo? ¿Ah? ¿Pero el 6? Sí, se puede quitar, pero mucho cuidado, porque si el número se fuera menos 3, la gráfica te va a salir reflejada respecto al eje X. O sea, lo podemos quitar, pero tengan cuidado con las conclusiones. Entonces aquí es menos, el menos lo ponía con rojo, menos y más. Entonces aquí tenemos menos, menos y eventualmente vamos a tener más. Entonces aquí tengo más, menos, más. Y casi que con esto ya podemos graficar la función. Tengo de más a menos. Sí. Entonces subo, bajo, como que en algún momento me voy a tener que doblar. Y más. Entonces vamos a poner aquí máximo relativo. Este va a ser el punto y solo encontremos lo que es igual y de menos 2. Sería 2 por menos 8 es menos 16. Más 12. Aquí sería más 24 más 1. Entonces todo esto aquí es igual. 21, ajá. ¿Cómo lo hice? Ya sabía. No, aquí lo estuve haciendo así. Es que hay unas operaciones, unas sumas que se pueden, multiplicaciones que se pueden hacer mentalmente. Algunas. Yo creo que en el siguiente problema sí va a estar un poco difícil hacer las multiplicaciones. Entonces el mínimo relativo tengo que encontrar el valor de y en x es igual a 1, 2, más 3, menos 12 más 1. Esta parte la estoy haciendo un poco rápido porque sí, porque no tiene importancia. Creciente de menos infinito a menos 2. No, sí. Sí. Sí, porque me lo están pidiendo, es que en todos estos ejercicios hay que hacer todo eso. Pero si quieren hacer una buena gráfica, pueden obviar la segunda derivada. La segunda derivada aquí no va a aportar tanto valor. Incluso aquí voy a hacer trampa. Aquí como que solo que tiene que haber un punto de inflexión y cóncava hacia abajo de ese punto de inflexión, de menos infinito al punto de inflexión, y el resto va a ser cóncava hacia arriba. Muy bien. Entonces, ¿cuál es la segunda derivada de esta función? 12x más 6. ¿Sí? 12x más 6. Entonces, ¿cuáles potenciales puntos de inflexión tenemos? Sí, un medio, menos un medio, vamos a ver. La segunda derivada tiene que ser 0. Entonces tengo que encontrar cuando 12x más 6 es igual a 0. Y x es igual a menos un medio. Muy bien, podemos hacer análisis de signos o pueden ver aquí solo con la forma de esta función es una línea recta. Ver cuando esta segunda derivada es negativa y cuando es positiva. Vamos a escribirla así. Menos un medio. Entonces esta segunda derivada solo tiene un término. Y... bueno. Cristian, ¿sí? Pero me acordaba que había una manera de que en lugar de hacer el diagrama de signos, agarraba los candidatos y los metía dentro de la segunda derivada. Sí, se puede, sí, pues, aquí... Para mí era muchísimo más simple. Sí, ahí hay varias formas de hacer la concavidad del análisis de signos. No voy a ser tan rigurosa, no usen un diagrama de signos. Pueden hacer desigualdades o la trampa que yo hice. Y aquí solo con ver esta gráfica sé que con el menos un medio, aquí tiene que ser menos esta y aquí tiene que ser más. Solo con ver la forma esta desde el análisis de primera derivada. Pero hay dos puntos de inflexión. Aquí solo hay uno.
Sí, es que estoy viendo a la izquierda del punto de inflexión y a la derecha. Entonces con este pueden probar un número como -1, sería negativo. Entonces no estamos contradiciendo en nada y tiene que ser porque aquí tenemos un máximo relativo. Entonces aquí se vale hacer varias trampas. Y no vamos a encontrar la coordenada de este punto de inflexión. Se puede, pero Dios mío, no vamos a terminar nunca. Esa yo simplemente se las daría en el examen. No se sorprendan que les dé algunos puntos de la función, algunos valores funcionales. O alguna información de los interceptos o algo por el estilo. Entonces cóncava hacia arriba de -1/2 a infinito y cóncava hacia abajo de -infinito a -1/2. Y hagamos la gráfica. Entonces, buenas noticias para las personas que les gustan hacer cosas sencillas pero que son tediosas. Y malas noticias para las personas, ¿en serio tengo que hacer todo esto para graficar una función? Sí. Entonces aquí solo voy a usar 3 puntos. El valor, la coordenada en el mínimo relativo, que esto sería, yo creo que la 21. No, este es máximo. Luego la coordenada en el intercepto en Y, que esta siempre es fácil de encontrar, que yo creo que es, ¿para qué sería igual hasta el Y de 0? Solo encuéntrenme esta y ya podemos hacer esta gráfica. Sí, es 1, 0 más 0 más 0 más 1. Entonces aquí la escala sí va a estar un poco difícil de hacerla. Hubiera bajado más este eje X. Entonces aquí tengo 5, 10, 15 y 20. Y aquí tengo -5 y -10. Muy bien. Entonces el -2, 21 lo identifico acá. Y sé que este tiene que ser máximo relativo. Casi que corto al origen, esto va a estar un poquito debajo del origen. Y luego identifico a este como un mínimo. Entonces, ¿cómo termino la gráfica? ¿Cuál sería la gráfica de esta función? ¿Sí? El intercepto en X los pueden poner de manera muy... O sea, aquí sí no van a saber estas coordenadas porque tenemos que resolver esa ecuación cúbica y esa ecuación cúbica sí es complicada. Entonces lo curioso de acá es que el análisis de segunda derivada no nos agregó valor. Solo saber que por aquí va a estar el doblez entre la cóncava hacia abajo y cóncava hacia arriba. Entonces varias veces el análisis de segunda derivada ni siquiera se va a realizar porque es muy tedioso y hasta confunde, porque ya con primera derivada teníamos esta buena idea, pero luego hay veces que he visto que uno trata de incorporar la información de ambas funciones, de ambas derivadas, y uno dice, pero aquí ¿cómo hago esta gráfica? Entonces, solo porque Abner posiblemente lo va a pedir, ¿puedo graficarlo en Wolfram Alpha? Se mira más bonito en Wolfram Alpha. 2x al cubo más 3x al cuadrado. Y menos 12x más 1. Ahí está, esta está más bonita. Pero es que, como pueden ver, con esta jugaron con la escala. Puede ser lo de menos 25 a 25. De menos 25 a 25. No, aquí es peor.
Ah, de la escala de Y. Ah. Esto yo creo que eso necesitaría meter en el programa de Wolfram o matemática para que... Sí, sí. Vamos a poner la hoja. Entonces aquí otras buenas noticias para ustedes. Con que la gráfica tenga información cualitativa consistente es un trazo correcto, porque varias personas a veces que este problema por tratar de respetar la escala de 1 a 1 en el eje X y en el eje Y, en el examen a uno le grafican algo que una función cúbica que se mira muy fea, pero es porque quieren mantener el 1 a 1. Entonces, digamos, a conveniencia pueden jugar con las escalas entre X y Y para que se mire más suave. Y si hacen eso, está bien. Posiblemente en esta pregunta les daría cuáles son los interceptos en X. Si realmente quisiera, bueno, para la información. Y ahí es donde sea igual a 0. Pero. Bueno, sí. Sí, pero. O sea, la función es igual a 0. Sí, encontrar cuándo esta función es igual a 0, sí, ya es. Este sí es problema mayor. No, está fácil. ¿Esta? No, es que la derivada ya. No, la derivada es. Esta sí es respetable. ¿Y cómo sería ahí? ¿Y cómo se hace? Bueno, se haría numéricamente. Ahorita sabemos algo sobre la gráfica de esta función. Sabemos que uno de los extremos está entre 0 y 1. Entonces lo que uno tiene es que uno tiene un método en Newton para estimar esa raíz. Pero eso sí, solo con calculadora se puede hacer. Entonces seríamos como una... ¿Cómo se llama? La función sintética con X menos 0. Ni siquiera, es algo iterativo. Entonces, encuentran el valor de f de 0, el valor de f de 0 es 1. Y saben el valor de la derivada. Entonces, el valor de la derivada en 0 sería, digamos, aquí tendríamos 0 menos 1 dividido. ¿Y dónde tenía mi derivada? Mira, mi derivada la tengo aquí. 6x al cuadrado más 6x menos 12. Entonces evalúan la derivada en 0, yo creo que les queda menos 12. Entonces aquí sería 0 menos 1 dividido menos 12. La raíz va a estar aproximadamente en 1/12, y la idea es que para la siguiente iteración ponen 1/12 menos f a la 1/12 dividido f' a la 1/12. Es que esto es un método de aproximado, entonces esto no es la raíz, pero está más cerca f de 0 que f de 1/12. Si ponen f de 1/12 en la computadora, en la calculadora, van a ver que les queda 0.00 algo. Entonces cuando hagan esto otra vez, les va a quedar una mejor estimación y eventualmente van a tener prácticamente igual a 0. Entonces así es como se identifican en realidad estos ceros. Porque sabemos dar una idea, uno está pasado del 2, otro está como en menos 3. Entonces para encontrar los otros, uno propone 2 y 3 y esta fórmula les va mejorando la estimación. Pero eso no va a ser el tema de este curso, incluso creo que sea tema de un curso adicional en Computer Science que tendrían que llevar, que es métodos numéricos, para motivar, digamos, el uso de la computadora. Si firman ustedes, si tengo, digamos, 10, 12 estudiantes, lo hacemos, pero esperemos a ver, digamos, cálculo integral, también, digamos, que ese cálculo multivariable. ¿Y esas 10 firmas pueden ser fuera de Computer Science? Esas 10 firmas pueden ser fuera de Computer Science. ¿Cuáles? Las firmas para que sí. Podrían ser, porque en ingeniería empresarial también sirve. Y lo que pasa es que, ¿cómo se llama? Gerardo tiene un track en Data Science. Entonces Data Science requiere mucho de programación, estimación, errores y métodos numéricos que empiezan a ¿Cuántos laboratorios
vamos a hacer al final? Más de 10. Sí, más de 10. Ajá.